nosotros vamos a proclamar su nombre desde hoy. Ven, tiempo es de adorarle. Ven, entrégale tu corazón. Tiempo es de adorarle. Tal como estás ante tu Dios. Aquí estoy, vine a encontrarte para ver tu gracia hoy. Vine a traer ofrenda a ti y solo me preguntaré qué más puedo hacer que adorar, adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo hoy. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Aquí estoy, vine a agradecerte. Mi vida tú cambiaste. Tu vida diste por mí. Tu Hijo en la cruz murió por mí. ¿Qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo hoy. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo hoy. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo hoy. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo hoy. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. Mi vida doy para adorar. Si estamos aquí, de pie frente a ti,
Muy buenos días para cada uno que está acompañándonos en esta mañana para este culto de adoración de la Iglesia Presbiteriana del Valle de Lonquén. Es una alegría poder estar juntos con ustedes por este medio virtual a adorar, rendir un servicio a nuestro Señor en este tiempo. Sin que Dios obrara a nuestro favor, sería realmente imposible agradarle a Él, ¿no es cierto? Y mucho menos, ¿cómo podría aceptar nuestras oraciones, nuestros hechos, sin que Él haga la primera obra, la obra fundamental y principal en nuestras vidas? Y sobre estas verdades de cómo Dios nos reconcilió a todos los suyos con Él por medio del sacrificio y la obra redentora de Cristo, nos va a recordar de todas estas verdades bíblicas en una lectura de la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 11, la familia Carmona Águila. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 11 de la Justificación, artículo 1. A quienes Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente, no mediante la infusión de justicia en ellos, sino que les perdona sus pecados y cuenta y acepta sus personas como justas, mas no por algo obrado en o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Tampoco les imputa la fe misma ni el acto de creer o alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino que les imputa la obediencia y satisfacción de Cristo, recibiendo ellos a Cristo y descansando en Él y en su justicia mediante la fe, la cual no la tienen de ellos mismos, pues es don de Dios. Artículo 2. La fe que de este modo recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Sin embargo, la fe no está sola en la persona justificada, sino que siempre está acompañada de todas las otras gracias salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por amor. Artículo 3. Por medio de su obediencia y muerte, Cristo canceló completamente toda la deuda de todos aquellos que son justificados de este modo, e hizo una adecuada, real y completa satisfacción a la justicia de su Padre, a favor de ellos. Sin embargo, puesto que por ellos Cristo fue entregado por el Padre y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente, y no por cosa alguna que haya en ellos, entonces su justificación es solamente por pura gracia, para que tanto la estricta justicia como la rica gracia de Dios sean glorificadas en la justificación de los pecadores. Artículo 4. Dios, desde la eternidad, decretó justificar a todos los elegidos, y a la plenitud del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados hasta que Cristo les es realmente aplicado, por el Espíritu Santo, a su debido tiempo. El artículo 5 de nuestra Confesión de Fe dice que Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque nunca caigan del estado de justificación, sin embargo por sus pecados pueden caer bajo el desagrado paternal de Dios, quien no les restaura la luz de su rostro hasta que se humillan, confiesen sus pecados, imploren su perdón y renueven su fe y arrepentimiento. El artículo 6 dice que bajo el Antiguo Testamento, la justificación de los creyentes era en todos sus aspectos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Vamos a explorar varios textos bíblicos en esta mañana que nos recuerdan de que todo este universo pertenece al Señor y que Él está ordenando las cosas de tal forma que quiere bendecir a su pueblo para que asimismo para que su pueblo pueda ser bendición para otros. Esto es algo de lo que nos habla el salmista en el Salmo 115, de versículos 16 a 18. Acompáñenme en la lectura, dice así: Los cielos le pertenecen al Señor, pero la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor, desde ahora y para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor.
Creo que la idea aquí principal es de que mientras tú nos des vida y aliento, Señor, denos también palabras y corazón para alabar a tu nombre. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Vamos a orar al Señor pidiendo su bendición sobre nuestro servicio de adoración. Padre amado, te damos gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por tu Espíritu que mora en el corazón y en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Pedimos de que por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana nos ayudes, nos fortaleces, nos habilitas, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, Señor. Pedimos de que nuestros pensamientos, nuestros corazones sean orientados hacia ti, que moldeas incluso nuestras voluntades también, Señor, para seguirte a ti con mayor fidelidad. Tú, Señor, mereces toda la gloria, toda la honra, y es únicamente por medio de tu Hijo Cristo, por lo cual podemos acudir a ti en esta mañana. Y es en el nombre de Cristo Jesús mismo que oramos en esta mañana. Amén. Así que ahora vamos a adorar a nuestro Señor cantando en voz alta ahí donde estás. Te daré toda la gloria. El Señor, nuestro Dios, merece nuestra alabanza. Acabamos de cantar a Él. Te daré toda la gloria. Él es el creador de todo el universo, así que unamos nuestras voces y corazones siendo guiados por las mismas palabras del salmista de David en Salmo 24. Los invito donde están de decir en voz alta estas mismas palabras, haciendo tuya esta declaración, la misma declaración que hace David. Acompáñenme en voz alta, Salmo 24 del 1 al 6. Leamos juntos. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos.
¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así, recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Es importante pensar en estos versículos. Pregunta, ¿quién puede subir al monte del Señor? Y la respuesta es solo el que tiene corazón puro y manos limpias. Es decir, tanto nuestras motivaciones interiores le importan a Dios, como las acciones de nuestras manos, y lo que decimos y lo que hacemos. Así que pidamos a Dios, reflexionemos en esto, pidiendo de que Él escudriñe, Él examine nuestros corazones, para que nosotros podamos confesar con palabras mismas que Él nos da, para pedir su perdón en las maneras que hemos fallado a Él, tanto de motivación como en lo que hemos hecho externamente. Oremos al Señor y seremos guiados en esta oración por nuestra hermana Lala. Amados hermanos en Cristo, muy buenos días. Les invito con el gozo del Señor a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu inmenso amor y bondad. Venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, reconociendo tu grandeza, tu santidad y tu poderío. Sabemos, amado Dios, que somos pecadores. Por eso, Señor, en este instante nos arrepentimos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por cada una de nuestras iniquidades, por cada uno de nuestros pecados que constantemente te ofenden, Dios mío. Señor, nuestra naturaleza pecaminosa siempre está luchando contra nuestro espíritu. Por eso, Señor, necesitamos que tú nos ayudes para alejarnos cada día más y más del pecado y buscar aquella santidad, Señor, con la cual podremos ver tu rostro, si así a ti te place. Dios mío, perdónanos a todos y cada uno de tus hijos, Señor. En esta mañana nos rendimos, nos humillamos delante de ti y te rogamos, limpia nuestro corazón y nuestra vida y permítenos cada día, Señor, acercarnos más y más a ti. Te alabamos y te glorificamos. Descansamos en ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como el ciervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor.
puedo hacer sin ti. Nada 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 puedo hacer sin ti, Jesús. Que tu espíritu de vida la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Que tu espíritu de vida la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Al estar arraigado, cimentado en el amor que Cristo tiene para sus hijos, es la única forma realmente de gozarnos en Él. No nos gozamos tanto por las bendiciones o por las cosas que Él nos pone en la vida, sino nuestro gozo principal es en esa relación de cercanía con nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias por guiarnos en esta canción, Ministerio de Alabanza. Los agradecemos mucho por esto. Y a partir de este tipo de conexión con nuestro Dios, hecho por Él mismo, mantenido por Él mismo, podemos también alabarle, y tanto con lo que decimos, pero también con lo que hacemos en cuanto a ofrendarle todas nuestras vidas y también de nuestros bienes materiales. Seamos guiados en este sentido leyendo 1 de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 14, que dice así. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido.
El Señor es tan bondadoso con nosotros, nos ha entregado todo lo que tenemos, todo lo que somos, debemos a Él, ¿no es cierto? Así que cuando nosotros ofrendamos y diezmamos algo a Dios, estamos ofrendando y diezmando simplemente de una parte de lo mucho que Él nos ha entregado en la vida. Así que es nuestro gozo poder hacerlo a nuestro Dios y durante la semana, durante el mes, en cuanto el Señor te bendice y te sostiene, entonces te animamos a seguir ofrendando al ministerio de tu iglesia, para que podamos seguir alcanzando más personas para Cristo y también ministrar a las personas que tienen necesidad y ir avanzando con ministerios de plantación de iglesias y otros ministerios semejantes. Así que alabado sea el Señor por su obra. Y en esta mañana seremos guiados en una oración de gratitud al Señor por nuestra hermana Aida Bobadilla. Buenos días, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos durante esta mañana a que podamos orar, dar gracias al Señor por las ofrendas y por los diezmos. Padre Celestial, Señor amado, queremos darte gracias, Señor, por un día más de vida, un día más de gratitud, Señor, que tú tienes con nosotros. Te damos las gracias por tu amor, por tu fidelidad y por permanecer siempre presente en nuestras vidas. Señor bendito, agradecemos toda la provisión y todas tus bendiciones que nos das, Señor, por la salud, por el trabajo, por el hogar, en general, Señor, por todo lo que hemos vivido. Padre Santo, te pido, Señor, que tú puedas bendecir a nuestro país, que puedas bendecir, Señor, a todas aquellas personas que tienen necesidad y carencia. Provéeles, Señor, de todas sus necesidades básicas, Señor. Provéeles de trabajo, Señor, a todos mis hermanos, Señor, y en general a toda nuestra comunidad que está pasando mal, Señor, esta pandemia. Bendícelos abundantemente, Señor, y también te pido que estés presente en nuestra vida espiritual, que puedas ayudarnos a crecer, a conocerte y a mantenernos unidos frente a ti. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y te exalto.
Damos gracias al Señor por su gran amor, su gran obra en nuestras vidas. Y ahora vamos a enfocarnos en este mismo tema de cómo Dios nos llama a participar en su obra a través de las cosas que Él nos ha dado y entregado, ha puesto en nuestras manos. Así que vamos a estar atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra esta mañana, que será ministrada por nuestro pastor principal, Ejimar Ribeiro. Muchas gracias, Pastor Craig Paul, mis queridos hermanos, saludos a todos. Es una alegría poder reunirnos una vez más en la presencia del Señor en esta transmisión, cada familia desde su hogar. De hecho, es un gran privilegio adorar a nuestro Dios, rendirle a Él la honra y la gloria que son debidas a su nombre. Mis amados, ahora es tiempo de aquietarnos para que podamos escuchar la voz del Señor a través de la ministración de su palabra. Así que les invito a que en esta mañana podamos leer Éxodo capítulo 25, versículos 1 al 9. La palabra del Señor nos dice así: las ofrendas para el santuario, es el título. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Aleluya, esta es la palabra del Señor. Me gustaría orar con ustedes, rogando al Señor que el Señor nos hable al corazón a través de su palabra. Oremos. Padre querido, queremos agradecerte, Señor, porque nos llamaste a este momento, a fin de que, Señor, puedas hablarnos al corazón, puedas, Señor, guiarnos en tu palabra. Señor, te alabo por esto, Señor. De hecho, necesitamos, Señor, oír tu voz. Tu voz para nosotros, Señor, es alimento para nuestras almas, Señor. Es, Padre querido, una dirección para nuestras vidas. Señor, sin ti no somos nada. Sin tu palabra, Señor, nos vemos, Padre querido, completamente perdidos en este mundo. Por esto, Señor, te clamamos, háblanos, que tu palabra pueda llegar a los rincones más oscuros de nuestra alma, alumbrarnos, Señor, transformarnos a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Señor, del cual somos discípulos, Padre querido. Señor, descansamos en ti, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a fin de que todo lo enseñado pueda ser comprendido y aplicable a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy día me gustaría meditar con ustedes con base en este texto, en el siguiente tema: Dios nos llama a participar en su obra. Queridos, uno de los grandes privilegios que Dios nos da ahora en Cristo Jesús es el de ser partícipes en su obra. Debemos recordar que no tenemos nada que Dios necesite, porque Dios no necesita a nada y a nadie. Dios es independiente y autosuficiente. Es Él quien creó toda la existencia de la nada y es Él quien sustenta, preserva y gobierna esta existencia. Dios no necesita nada que podamos ofrecerle. Nuestras manos a los ojos de Dios, de hecho, están vacías. Pablo nos recuerda esto allá en Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 28, que nos dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo,
Por el contrario, es Él quien da vida a todos, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Bueno, aquí nosotros lo que vemos es Pablo mostrándonos que Dios es quien sustenta todo el ser humano con todo lo necesario para que Él pueda subsistir. ¿Ya? Si Dios no existiera, no existiríamos nosotros. Si Dios descansara por un solo segundo en nuestra existencia, toda la existencia entraría en colapso pleno, pues es Él quien preserva la existencia, preserva la realidad. Sin embargo, mis queridos hermanos, Dios nos llama a ser partícipes en su obra. Aquí podemos hacer dos preguntas. La primera es, ¿por qué si Él no nos necesita? Podemos responder, bueno, la primera respuesta es esta. Cuando Dios nos llama a participar en su obra, no es porque Él nos necesita, sino porque nos concede el privilegio de hacernos partícipes en esta obra. La segunda pregunta es, ¿por qué si no tenemos nada que ofrecerle? Bueno, la respuesta es, de hecho no tenemos nada para ofrecerle. Ya debemos estar seguros de esto. Nuestras manos son vacías delante de Dios. Sin embargo, Él nos llena las manos para que podamos participar con gratitud en su obra delante de Él. Observemos lo que nos dice aquí David cuando nos llama la atención al pueblo que es llamado a contribuir con la construcción del templo en Jerusalén que será realizado por las manos de su hijo Salomón. Allí en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 14, observen lo que nos dice David en su oración. Entonces David bendijo así al Señor en presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Observemos aquí las palabras del propio David reconociendo que todo lo que Dios ha recibido de ellos es el propio Dios que les has puesto en las manos para que puedan devolverle al Señor. Queridos, si le ofrecemos algo aceptable a Dios, no es porque tenemos porque lo tenemos o porque Él lo necesita, sino porque Él nos concede este privilegio al llamarnos a participar, al llenar nuestras manos para que participemos y darnos la alegría en poder participar con gratitud, si de hecho reconocemos que Él es nuestro proveedor, no importando por cuáles medios Él lo hace. Mis queridos, volviendo a Éxodo capítulo 25, el texto que leímos, observamos Moisés mostrándonos a él recibiendo instrucciones del Señor que serán transmitidas al pueblo. Moisés fue llamado por el Señor para encontrarse con él en el monte Sinaí. Dios les dio instrucciones tanto al pueblo como a los sacerdotes sobre cómo deberían proceder mientras Moisés estuviera en este encuentro. Y ellos respondieron de forma unánime allá en Éxodo 24, versículo 3. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Bueno, Moisés estuvo con el Señor por 40 días y 40 noches ahí en Sinaí. Durante este tiempo Dios le dio a Moisés diversas instrucciones para que el pueblo las cumpliera. Y una de ellas fue esta que está aquí en Éxodo 25, 1 al 9. Ellos son llamados por el Señor para contribuir con sus recursos para la construcción del tabernáculo.
O tabernáculo foi edificado para que o povo pudesse ter a presença de Deus em meio de eles, para que eles pudieran encontrar-se com Deus aí em seu meio e para que pudieran adorá-lo como comunidade congregada. E Deus tem prazer nisto. Em Salmo 149, 1 al 4, o salmista nos diz que Deus se deleita em seu povo quando se reúnem em comunhão em sua presença para poder adorá-lo como comunidade. Bueno, Deus podía hacer con que este tabernáculo bajara del cielo, ya listo para ser usado. Sin embargo, queridos, Dios quiere enseñar a su pueblo a desapegarse de lo material y poner su corazón en Él como su proveedor y como su sustentador. Bueno, uno tiene una fuerte tendencia de dejar de confiar en el Dios de las bendiciones para confiar en las bendiciones de Dios. Cuando esto pasa, queridos, lo que ocurre es que uno empieza a adorar a la creación al invés de su creador. Dios tiene el poder de transformar maldición en bendición, pero el hombre muy fácilmente tiene la capacidad de transformar bendición en maldición. Debemos tomar mucho cuidado con esto. Cuando Dios nos bendice, empezamos a poner nuestros corazones más en su bendición que en Él. Esta bendición se perdió, dejó de ser bendición y pasó a ser una maldición en nuestras vidas porque se transformó en un estorbo entre nosotros y nuestro Dios, entre esta relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. Quando Deus nos resgatou em Cristo, Ele nos resgatou para que podamos glorificá-lo, para que podamos ter deleite nele, para que podamos ser partícipes em sua obra com alegria de coração. De hecho, solamente os que estão em Cristo tienen este privilegio de participar en su obra con alegría de corazón. Pablo nos va a decir esto allá en Hechos, Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Nos dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dios, queridos, llamó a Israel a ser partícipe en su obra con sus recursos estos que Él había puesto en sus manos, recursos estos que ellos llevaron de Egipto, porque Dios movió el corazón de los egipcios para entregarles sus riquezas para el camino. Y esto nosotros vemos allá en Éxodo capítulo 12, versículo 36. Nos dice, el Señor dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, quienes le dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Queridos, lo mismo pasa con Israel cuando Dios convocó su pueblo para la construcción del templo, también la devolución de los diezmos y las ofrendas que tenían como objetivo sostener a los levitas que estaban a cargo del cuidado del servicio del Señor para la guía espiritual del pueblo. No diferente, en el Nuevo Testamento Dios convoca a su pueblo a participar en su obra, contribuyendo para su obra en el sustento de los obreros, en las necesidades de los de la familia de la fe, en las misiones, asociándose con los enviados para plantar nuevas iglesias en diversas otras regiones. Bueno, tenemos aquí un llamado de Dios a que seamos partícipes en su obra a través de los recursos que Él pone en nuestras manos. Este texto, queridos, nos muestra algunos principios muy importantes en nuestra participación en esta obra gloriosa que es la obra del Señor a través de los recursos que Dios nos concede a diario. Justamente es sobre esto que hablaremos en esta mañana. Mis amados, el primer principio que nosotros encontramos aquí en este pasaje quanto a participar en la obra del Señor con nuestros recursos, es de que la participación en la obra del Señor es un mandato divino. Dios nos ordena que nosotros participemos en su obra a través de nuestros recursos. Observen el texto ahí, versículo 2 nos dice, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. Queridos, aqui neste pasaje observamos claramente que esta participação que Deus estabelece a eles é uma ordenança, é um mandato.
Ya Dios les ordena. Sabemos que las ordenanzas del Señor son leyes establecidas por Dios, que una vez consideradas resultan en bendición, pero cuando desconsideradas resultan en maldición o pérdidas. Dios, como creador, sustentador, preservador y soberano, es el dueño de todo. A Él todo le pertenece y puede hacer lo que quiere con lo que le pertenece. Ya nos decía el salmista en Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Dios es dueño de toda la existencia y por lo tanto es su derecho decidir qué hacer con su posesión. Y una de sus decisiones es de establecer límites que regulan lo que va a pasar con lo que le pertenece. Israel es su pueblo. Ellos son los que Dios escogió para revelarse a la humanidad a través de ellos. A través de este pueblo, Dios nos muestra quién es Él, también quiénes somos nosotros delante de Él. A través de este pueblo, Dios nos muestra cómo podemos relacionarnos con Él. Y lo que vemos es que si queremos tener una relación con Dios, debemos reconocerlo, debemos considerarlo y debemos seguir sus preceptos como una expresión de nuestro compromiso para con Él. Los preceptos de Dios son dados para que podamos vivir una relación de amor y respeto para con nuestro Dios. Estos preceptos, de hecho, son una muestra de que Dios nos ama y de que Él quiere que nosotros vivamos con Él. Bueno, podemos preguntar aquí, ¿cómo puedo mostrar que de hecho amo al Señor? Que de hecho lo respeto, que de hecho lo considero. ¿Ya? Bueno, el propio Cristo nos aclara esto en Juan capítulo 14, versículo 21. Nos dice así: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Queridos, ¿cómo puedo afirmar que amo al Señor si no me importa en saber qué es lo que Él quiere de mí? ¿Cómo puedo decir que lo respeto si no me importo en obedecer sus mandamientos, preceptos u ordenanzas? Bueno, como deja claro nuestro Señor Jesucristo, uno se engaña cuando afirma que ama al Señor, pero no está dispuesto a expresar consideración por Él a través de una vida de obediencia. Podemos profundizar un poco más la comprensión de esto en las palabras de Santiago, allá en capítulo 2, versículo 14 al 19, cuando Él trata de la fe y las obras. Él nos dice: hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese como hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Lograron observar aquí lo que el texto nos está mostrando? Tú hablas que crees y que confías en Dios, pero en las mínimas cosas no lo demuestra. Si su amor a Dios es verdadero, lo demuestras a través de actos de obediencia. Si esto no ocurre, todo no pasa de un autoengaño. Podemos usar las mismas palabras aquí de Santiago. ¡Qué tonto eres! Participar en la obra del Señor, queridos, no es una opción. Participar en la obra del Señor es una ordenanza dada por Dios. Cuando Dios dice a Moisés para ordenarles al pueblo, está justamente mostrando que no es opcional, sino que
um dever de compromisso. Esta ordenança não está presente solamente aqui em Éxodo 25, del 1 al 9. Esta ordenança permeia toda a Escritura Sagrada. A Bíblia nos recuerda que todo pertenece ao Senhor, que nós somos mayordomos de lo que Deus nos puso em las manos e que como mayordomos devemos someternos a la voluntad de nuestro Deus. Y administrar estos recursos que Dios nos pone en las manos según la ruta que Dios nos da. No corresponder a esta voluntad implica en desconsiderarlo como Dios y ofenderlo con nuestra desobediencia. Mis queridos hermanos, el segundo principio que encontramos en este pasaje para participar en la obra del Señor también está aquí en versículo 2, la segunda parte que nos dice: la deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Y aquí tenemos entonces el segundo principio, que participar en la obra del Señor es un compromiso voluntario. En este punto del pasaje tenemos algo muy interesante. Después de establecer un mandato que sí debe ser cumplido, Dios dice que deben presentar todos los que sientan el deseo de hacerlo. La pregunta aquí es: ¿tengo que hacer o no? Nos parece que Dios está ordenando y después dejando a la voluntad del pueblo, o sea, como una opción. Sin embargo, mis queridos, debemos entender que la segunda parte de este versículo no anula la primera parte. Ella nos muestra que el orden de Dios debe ser cumplido voluntariamente y no por fuerza de la obligación. Es exactamente lo que la Escritura nos muestra en la relación entre ley y gracia. La ley, ella prevalece, ella permanece, ella continúa con su peso. Sin embargo, el cumplimiento de la ley no debe ser por la fuerza de la obligación que la ley impone, sino por el ejercicio de la gracia que obra en el corazón de uno. No nos engañemos, el mandato está, pero lo que Dios quiere es que nosotros cumplamos no como una ordenanza, sino con alegría de corazón. Pues como Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Bueno, en este texto en específico, los recursos no son para la construcción de un lugar, para que el pueblo de Dios pudiera reunirse en la presencia del Señor como comunidad para adorarlo. Pero eran recursos que deberían ser devueltos al Señor para servir en la ayuda de hermanos que estaban pasando necesidades. Pablo aquí está contando que está visitando iglesias en diversos lugares para levantar recursos a fin de que pudiera suplir las necesidades de hermanos en Jerusalén que estaban pasando problemas terribles de escasez por un periodo de hambre que estaban viviendo aquellos de la región de Judea. Pablo menciona que ya había pasado incluso en la región de Macedonia y allí tuvo una gran lección de un compromiso voluntario. Y él nos va a contar ahí en 2 Corintios capítulo 8, cómo estos hermanos de Macedonia, aún en sus limitaciones, se entregaron completamente con alegría de corazón a atender estas necesidades de sus hermanos. Ven conmigo, 2 Corintios 8, 1 al 5, nos dice así: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué gracia es esta? En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Pablo nos
habla aquí que era la voluntad de Dios que ellos participaran en esta obra. Lo tomaron como una responsabilidad. Sin embargo, ellos lo hicieron como para el Señor y hicieron con alegría de corazón, de forma espontánea, con generosidad. Aun cuando ellos estaban viviendo también momentos difíciles, pero esto no fue impedimento para que ellos participaran de forma voluntaria, espontânea, generosa, a fim de honrar al Señor, cumpliendo con su voluntad. Queridos, de hecho, solo podemos vivir la gratitud desde lo íntimo de nuestros corazones cuando nosotros reconocemos lo maravilloso que es haberlo recibido y de las manos de quien lo hemos recibido. Fue lo que vivieron estos hermanos bendecidos con esta gracia de recibir y a la vez dar de lo que habían recibido. Si lo que debemos entregar es la vida, devemos reconocer lo maravilloso que es haber recibido la vida que Dios nos da. Si lo que devemos entregar son las capacidades, solo lo haremos con alegría si reconocemos que estas capacidades son capacidades que fueron dadas por nuestro Dios. Si lo que devemos entregar son los recursos, solo lo haremos en abundancia y con generosidad si reconocemos que lo que estamos entregando viene de las manos del Señor y a las manos del Señor lo estamos devolviendo como Él lo requiere, no importando dónde lo entregaremos y para qué fines lo entregaremos. Queridos, solo devolveremos al Señor con alegría de corazón cuando nuestros corazones estén de hecho puestos en el Señor y no en las bendiciones del Señor. Cuando esto ocurre, devolveremos al Señor sin excusas. Ya, pues lo que más queremos es obedecerlo, es honrarlo, es considerarlo, es respetarlo, es verlo glorificado y expresar nuestra alegría y gratitud en Él. Y también para Él, porque de Él lo hemos recibido y con alegría de corazón, voluntariamente, correspondiendo a su voluntad, nosotros le devolvemos honrándolo como nuestro Dios. Mis amados hermanos, llegamos al tercer principio que este pasaje nos muestra quanto a la participación en la obra del Señor. Me gustaría leer con ustedes capítulo 25, versículos 3 al 8. Observen, como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Aquí entonces tenemos el tercer principio. Participar en la obra del Señor es un privilegio extraordinario. Mis amados, si de hecho nosotros amamos al Señor, participar en la obra del Señor debe ser para nosotros un gran privilegio, un privilegio extraordinario. La pregunta es, ¿por qué? Debemos entender que la obra del Señor tiene como primer objetivo la gloria de su nombre. La obra se desarrolla para que Dios sea exaltado. De hecho, esto no cambia nada en Dios, pues Dios, independiente de si esto ocurre o no, continuará siendo Dios en todo lo que significa esto. Ya hemos aprendido y debemos recordar que Dios no necesita nada y a nadie. Sin embargo, Él nos permite participar en la exaltación de su nombre que se da tanto en la tierra como también en el cielo. Cada movimiento del pueblo de Dios hacia la finalidad que es la exaltación de su nombre, hacerlo reconocido, considerado y elevado sobre todo nombre, resulta en adoración tanto en la tierra por parte de la iglesia como también en el cielo por parte de los ángeles que contemplan esta obra. Mis amados, este es el primer privilegio que nosotros tenemos, el de glorificar a Dios, de ser partícipes en esta finalidad.
Pero nosotros no podemos olvidar que también nuestro Dios tiene un objetivo más en el desarrollo de su obra, que es su propio pueblo. Él quiere que su pueblo pueda mantenerse en una relación con Él, que su pueblo pueda estar protegido bajo esta relación. Y de hecho, esta relación es el mejor lugar a donde cualquier ser humano puede estar, bajo la relación con nuestro Dios. Cada vez que nosotros nos alejamos de esta relación con nuestro Dios, estamos cada vez más expuestos a nuestros peores enemigos. Y ustedes saben, según la Escritura Sagrada, que nuestros peores enemigos son Satanás, el mundo y nosotros mismos. Cada vez que Israel desconsideraba su relación con Dios, seguía el camino de su propia destrucción, un camino de frustraciones, de decepciones, de pérdidas y daños. Un camino sin alegría, un camino de muerte. Un ejemplo clásico que encontramos en la Escritura Sagrada de esta desconsideración a las ordenanzas de Dios y los resultados desagradables que generan es el caso de Acán. Ustedes se acuerdan, Acán era uno de los miembros de la comunidad de Israel cuando adentraron la tierra prometida y empiezan a conquistar la tierra prometida. Él desconsideró una de las ordenanzas de Dios en cuanto al botín que ellos recibirían ahí de esta conquista. Observen conmigo Josué capítulo 7, versículo 1. Nos dice así: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. ¿Observaron aquí lo que está ocurriendo en este pasaje? Dios les había dicho que ellos deberían exterminar el botín que ellos obtuvieron con la conquista de la ciudad de Jericó. Ellos no deberían quedarse con nada. Dios les dio la victoria. Dios les dio el botín como fruto de esta victoria, pero no para que ellos se quedaran con este botín, sino para que ellos destruyeran. Esta fue la determinación de Dios. Deben exterminar, destruir este botín. No es para que ustedes usufructúan de aquello. Sin embargo, uno de ellos, y sabemos quién es, según el texto, Acán, se sintió en el derecho de quedarse con una parte, no escuchando así la voz de Dios, la ordenanza del Señor. Acán debería contentarse con la alegría de la victoria dada por Dios. La tierra estaba siendo conquistada, pero debería ser conquistada dentro de los términos establecidos por Dios. Lo que pasó fue que al tomar este camino de desobediencia, Acán provocó la ira de Dios contra Israel. Y Dios, claro, como padre que ama a sus hijos, tuvo que tratar con sus corazones para que ellos pudieran aprender que el lugar seguro es la voluntad de Dios. Este es el mejor lugar, la voluntad del Señor. Si uno cuida en guardar sus caminos, se dará bien, estará seguro. Sabemos, queridos, qué fue lo que ocurrió. Ellos siguieron un camino contrario, Acán siguió un camino contrario. Enseguida este episodio, ellos salieron a pelear con la ciudad de Ai. De hecho, la ciudad de Ai era una ciudad pequeña, de poca expresión, tanto que los israelitas entendieron que no necesitaban todo el contingente de soldados que tenían para poder conquistarla. Sin embargo, en razón de la desobediencia de Acán, Dios los dejó seguir en esta batalla, pero sin su compañía, sin su presencia. Esto porque él quería mostrarles que ellos no lograrían la victoria sin Él, porque quien da la victoria es el Señor. Sin Él, ellos no alcanzarían el éxito frente a sus enemigos. Ellos necesitaban al Señor. Observaron ahí, queridos, como que negligenciar las ordenanzas de Dios nos pone en una situación de vulnerabilidad, nos impide de que podamos de hecho avanzar, progresar, conquistar. Bueno, Dios les ordena aquí en capítulo 25, versículos
3 al 7, que ellos devuelvan al Señor de todos estos recursos con una finalidad, que es la construcción de tabernáculo, que tenía como finalidad exclusiva la adoración a Dios, la comunión con Dios, la enseñanza de su palabra, para ellos considerar a Dios glorificándolo a través de la obediencia, era um benefício para eles mesmos. Não é verdade? De hecho, um privilégio extraordinário. Mis amados, quando nós honramos al Senhor, somos os mais beneficiados en esta participação. Participar en la obra del Senhor é um privilégio extraordinário. Em conclusão, meus queridos hermanos, me gostaria de levar-les a pensar um pouco sobre como nós actuamos enquanto a participar na obra do Senhor. Muitas vezes nos rehusamos em participar na obra do Senhor com os recursos que Deus puso em nossas manos, com algumas excusas, algumas de ellas excluyentes, tales como eu não participo com plata, pero participo com as ações. Ou eu não dou de los diezmos, pero por lo menos dou de las ofrendas. Ou eu não participo com mano de obra, pero participo com plata. Já essas são algumas excusas excluyentes. Pero há aqueles que, por exemplo, dizem, mira, sabe que eu não contribuo econômicamente porque não sei que fim se dará a estes recursos econômicos, como se de hecho os recursos foram de uno e uno tuviera o direito de retener esses recursos quando Deus les disse que devem entregar. Devemos recordar a viúva pobre que o Senhor mostrou a seus discípulos, que entregou todo o que tinha. De hecho, em manos de aqueles que o próprio Cristo, em um contexto anterior, havia dito que eles não atuavam em conformidade com Deus. Eles dariam um fim inapropriado a estes recursos. Sin embargo, esta mulher não estava ofrendando a estas pessoas, não estava ofrendando ao templo, estava ofrendando ao Senhor, e o Senhor elogiou a atitude de seu coração em consagrar-lhe todo o que tinha ao Senhor. Mis amados hermanos, devemos entender que se Deus nos dá, de lo que Ele nos dá, devemos devolver-lhe. Se Ele nos bendice com plata, devemos devolver-lhe de la plata que Ele nos dá, assim como Ele nos requer. Se Ele nos dá força física e capacidades, de eles devemos devolver-lhe, de ambos, da força física e da capacidade. Se Ele nos dá recursos econômicos, a la vez força física e capacidade, de todos estes recursos devemos consagrá-los ao Senhor conforme sua vontade. Deus é dueño de todo. Nós vimos Salmo 24:1, del Senhor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Como dueño de todo, o Senhor pode requerer-nos sempre e quando Ele quiera. Ele pode determinar que fim tendrán estes recursos. Ele é Deus. Acuérdense de Acán, queridos, a história de Israel. O Senhor les havia proibido fazer uso deste botim de guerra que eles haviam obtenido de la vitória sobre Jericó, deveria ser exterminado. Talvez alguns com boa intenção pensaram, chuta, este botim podia ser usado em fines benéficos para o povo, incluso para a glória de Deus, pero Deus, como dueño de todas as coisas, tinha o direito de dizer, esto se deve exterminar, esto não les hará falta, eu sou Deus. Eu sou o Criador, sustentador, preservador e governador pleno e soberano sobre todas as coisas. Assim que extermina-lo. Mis amados hermanos, Deus é quem dicta o que deve ocorrer. Al final, os recursos, como vimos, pertencem ao Senhor e são puestos em nossas manos para que como mayordomos podamos nosotros administrar estes recursos según la voluntad de Dios y no según nuestros caprichos personales, nuestros propios caprichos. Esta es la ordenanza de Dios y es una ordenanza que debe ser cumplida con alegría de un corazón agradecido, pues es dádiva de la gracia de Dios, la dádiva de la gracia que nos da, pero a la vez también nos permite pasar o consagrar o devolver. Nosotros debemos recordar que el propio Dios dio de lo mejor que Él tenía para nosotros. La palabra del Señor nos dice allí en Romanos capítulo 8, 31, que Él no escatimó a su propio Hijo. Él fue entregado como una ofrenda en el altar de sacrificio por nuestras vidas,
para que, dando su vida, pudiéramos ser resucitados de la muerte y tener vida. El propio Dios se lo dio. Y nosotros también, habiendo recibidos del Señor, debemos darlo, debemos devolverle, debemos consagrarle. Quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo, que nos enseña a no caminar en la mediocridad, a dejar las excusas y de hecho vivir una vida de completa entrega al Señor. No es de la 10ª parte, no es de un poco aquí, un poco allí, es entregar todo. Y siempre cuando Dios diga, esto es lo que debes entregar, esto lo debes entregar con alegría de corazón. Allá en Hechos 20, 32 a 35, el apóstol Pablo orienta a los presbíteros en Mileto, a presbíteros de Éfeso, allá en Mileto. Él dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, un mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Lo que Pablo quiere mostrarnos aquí es que él no tiene su corazón puesto en los bienes de esta tierra, en las riquezas de esta tierra. Él no está aquí buscando a estos presbíteros, buscando con el deseo de obtener algo de ellos, de enriquecerse de los recursos de ellos. Lo que Pablo está haciendo es, de lo que él ha recibido, esto lo está entregando a ellos. Que ellos sigan este mismo camino, que ellos vivan para servir al Señor, para servir a su reino, para servir a aquellos que de hecho necesitan de esta obra de amor, de esta obra de consagración. Así que, mis amados hermanos, debemos aprender a participar en la obra del Señor con los recursos que Dios nos dio, siempre entendiendo que esto es una ordenanza divina, esto es un compromiso voluntario y esto es un privilegio extraordinario. Me gustaría llamarles a orar al Señor y pedir al Señor que nos capacite a vivir participando en su obra desde esta perspectiva, comprendiendo esas verdades, haciéndolo para la gloria del Señor, para que Él sea de hecho exaltado a través de nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre querido, quiero agradecerte por este momento tan precioso, tan glorioso. Gracias, Señor, por tu palabra. Desafía-nos cada día, Señor. Señor, guarda-nos de ser medíocres, Señor, y vivir, Señor, como avarentos, Señor, como egoístas, Padre querido. Vivir, Señor, satisfaciendo nuestras propias pasiones y no rindiéndonos a tu voluntad. Guarda-nos del pecado, de retener, Señor, de estos recursos cuando ellos son exigidos, requeridos, Padre querido. Guarda-nos, Señor, de intentar administrar siguiendo estos recursos, siguiendo el curso de nuestros corazones, que los administremos según su voluntad. Padre amado, te imploramos que tu Espíritu impere sobre nuestros corazones, enseñándonos, Señor, a vivir esta verdad para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Mis queridos, estamos chegando ao final deste serviço de adoração. Espero no Senhor que Deus haya hablado a su corazón, que si no estás en pecado en esta área, que seas aún más animado, motivado a servir, participar en la obra del Señor, entendiendo siempre esto, que los recursos que tenemos son dados por Dios. Queridos, oremos al Señor, roguemos a Dios su bendición, luego después daremos los avisos. Padre amado, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo de celebración en tu presencia. Todo este movimiento es para la gloria de tu nombre. Padre amado, bendíganos, que esta enseñanza pueda encontrar lugar en nuestros corazones. Pueda, Señor, ser de hecho la espada de dos filos, Señor, que penetra lo más profundo de nuestra alma, haciéndonos, Señor, discernir lo que está oculto, Señor, escondido en nuestro hombre interior, que nos impide, Padre querido, de servirte plenamente, con integridad. Padre amado, te ruego esto humildemente. De repente estamos en pecado sin darnos cuenta. Y tu palabra es la luz, es la lámpara para nuestros pies y luz para nuestro sendero, para mostrarnos el camino, Padre, para que no nos mantengamos, Señor, en la caída o para que no caigamos, tropecemos. Señor, te pedimos, tengas misericordia. Llévanos a una semana en tu presencia. Bendíganos, Señor, con todo lo necesario para que podamos seguir progresando en nuestra vida cristiana y participando, Señor, en esta obra tan gloriosa que es la obra de tu reino. Padre amado, nosotros te agradecemos, Señor, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Cristo Jesús,
que el amor de Dios nuestro Padre, que la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros en esta mañana, en esta celebración. Y esto, Señor, te pedimos no solamente sobre aquellos que hoy están en esta transmisión, sino sobre toda iglesia que está esparcida sobre la faz de la tierra. Y esto no solamente en los que viven hoy, sino también sobre todos aquellos que un día vendrán, se rendirán en tu presencia, que proclamarán tu nombre participando de tu obra. Esto por todas las generaciones venideras, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Mis queridos, queremos agradecer a todos los que participan con nosotros en esta transmisión, a los hermanos que contribuyeron para que pudiéramos tener este material preparado, para que pudiéramos celebrar al Señor, al equipo técnico, felicitar ahí a un nuevo integrante que de hecho es quien está editando este material actualmente, nuestro hermano José Leal. Estamos muy agradecidos al Señor por la vida de este siervo del Señor. También, queridos, quiero recordarles las actividades de esta semana. Hoy día en la tarde partimos nuestra semana de oración desde las 8:30 de la tarde y estaremos hasta el próximo sábado a la misma hora. Así que estén atentos a la programación. Esta semana no tendremos nuestros oikos porque estaremos en cada día orando al Señor como iglesia por salas de Zoom. Tenemos solamente un día que será una excepción. El próximo jueves nosotros iniciaremos un mes de conferencia con hermanos de Fundación Sapiencia que nos transmitirán la palabra del Señor mostrándonos la armonía que hay entre la escritura sagrada y la ciencia. Así que no deje de participar en nuestras salas de Zoom. Desde este jueves, todos los jueves del mes de octubre, ellos estarán con nosotros. Así que será una alegría poder participar con cada uno de ustedes en este tiempo precioso. Estarán con nosotros algunos doctores, cátedras en áreas como biología, la bioquímica, hombres muy bien preparados para mostrarnos que de hecho la ciencia y la escritura no están en oposición, sino que de hecho una contribuye con la otra. ¿Ok? Entonces esperamos a ustedes todos los jueves en este mes de octubre. Queridos, las últimas 24 horas de esta semana de oración se dará desde viernes, desde las 8:30 hasta sábado las 8:30. Tendremos 24 horas de oración, los hermanos recibirán todas las informaciones a fin de que podamos participar, inscribirnos y cada uno de nosotros asumamos una hora para que podamos cerrar el ciclo o la jornada de 24 horas de oración. Contamos con la participación de todos, no pierda esta oportunidad. Queridos, que Dios bendiga a todos, todos tengan una linda semana en la presencia del Señor. Un gran abrazo, chao. Y te exalto.
salva.